Los registros médicos indican que con el paso de los años, las causas de muerte han venido cambiando. A principios del siglo XX, la primera causa de muerte la constituían las enfermedades respiratorias. Por su parte, las enfermedades cardiovasculares se hallaban en cuarto lugar, pero a partir de la década de 1950, las enfermedades cardiovasculares pasaron al primer lugar y así se han mantenido hasta hoy. Las principales enfermedades cardiovasculares causales de muerte son los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares, y uno de los principales factores que los provocan es el colesterol alto en la sangre. Los estudios para medir la cantidad de colesterol en la sangre se empezaron a desarrollar desde 1940 y a los pacientes que lo tenían alto se les aconsejaba disminuir el consumo de alimentos con colesterol. Particularmente se les recomendaba evitar el consumo de huevo. No obstante, los estudios recientes han demostrado que los principales alimentos responsables del aumento de los niveles de colesterol malo o LDL en la sangre son las grasas saturadas y las grasas trans. Y aun cuando la mayoría de los alimentos ricos en colesterol suelen ser también ricos en esa clase de grasas, el huevo no lo es. Más aún, se ha descubierto que el huevo puede aumentar los niveles de colesterol bueno o HDL y ayuda a reducir el colesterol malo, de modo que el consumo regular de huevo disminuye el riesgo de enfermedades del corazón y de accidentes cerebrovasculares. Por tanto, el huevo es bueno para el corazón debido a que aporta grasas saludables, especialmente del tipo monoinsaturado oleico, que favorecen el aumento de colesterol bueno en la sangre. Pero eso no es todo. El huevo también es bueno para los ojos, pues la yema posee un alto contenido de luteína y zeaxantina, dos carotenoides que intervienen en la prevención de afecciones visuales como las cataratas y la enfermedad macular, que es la principal causa de ceguera relacionada con la edad. Además, el huevo favorece el desarrollo del cerebro gracias a su alto contenido en colina, un nutriente necesario que participa en la construcción de las membranas celulares. Contribuye a la salud encefálica y ayuda a mantener el buen funcionamiento del sistema nervioso en procesos tales como la memoria y el aprendizaje. Por su parte, la luteína del huevo no solo es buena para la visión, sino que también se relaciona con un mejor funcionamiento cerebral en adultos mayores. Asimismo, el huevo ayuda a bajar de peso porque es un alimento rico en proteínas de alta calidad que producen sensación de saciedad durante más tiempo, de manera que disminuyen el apetito. Además, ayudan a construir masa muscular y aceleran el metabolismo, lo que ayuda a quemar calorías. Por último, el huevo favorece un embarazo sano, pues no solo es una buena fuente de proteínas, sino que está repleto de componentes necesarios para el desarrollo integral del feto, entre los que se incluyen ácido fólico y colina, que contribuyen al perfecto desarrollo del sistema nervioso del bebé en gestación. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, o FAO por sus siglas en inglés, el huevo es uno de los alimentos más nutritivos de la naturaleza y es bajo en calorías. Sus principales componentes incluyen proteínas. El huevo es uno de los alimentos con mayor cantidad de proteínas por gramo. 60% de estas se encuentran en la clara y el resto en la yema. Asimismo, el huevo contiene todos los aminoácidos esenciales, que son los componentes básicos de las proteínas que no se sintetizan dentro del organismo y que se obtienen únicamente de los alimentos. Las proteínas son fundamentales para construir todo tipo de tejidos y moléculas que sirven tanto para fines estructurales como funcionales. El huevo también contiene vitaminas en cantidades necesarias para el buen funcionamiento del organismo humano. Por ejemplo, aporta todas las vitaminas del complejo B, incluida la vitamina B12, que como se sabe no la contiene ninguno de los alimentos de origen vegetal, de manera que es un buen complemento para quienes llevan una dieta predominantemente vegetariana. La vitamina B12, al igual que las otras vitaminas del complejo B, es importante para el metabolismo de las proteínas y ayuda a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento del sistema nervioso. Por tanto, la carencia de esta vitamina da lugar a problemas severos como anemia y demencia. Además, el huevo es uno de los pocos alimentos que contienen vitaminas D y K. La vitamina D es responsable del depósito de calcio en los huesos y participa en la modulación de la respuesta inmunitaria. Además, diversas investigaciones han observado una relación entre la deficiencia de vitamina D y una mayor prevalencia de diabetes.
Por su parte, la vitamina K ayuda al cuerpo a construir huesos y tejidos saludables a través de las proteínas y es importante para la coagulación de la sangre. Asimismo, el huevo posee vitaminas A y E determinantes para múltiples funciones esenciales del cuerpo. El huevo también aporta minerales tales como calcio, fósforo, hierro, magnesio, manganeso, zinc, cobre, selenio, yodo, potasio y sodio que contribuyen a numerosas funciones en nuestro organismo. Por último, el huevo contiene diferentes antioxidantes, entre los que se incluyen luteína y zeaxantina, que reducen el riesgo de trastornos oculares relacionados con la edad, tales como cataratas y degeneración macular, como ya se explicó anteriormente. Los estudios indican que el cuerpo humano absorbe mejor los antioxidantes obtenidos del huevo que aquellos de fuentes vegetales. De acuerdo con la información de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, o CDC, el consumo de huevos crudos aumenta el riesgo de sufrir infecciones por una bacteria llamada Salmonella. Además, los huevos crudos también pueden disminuir la absorción de las proteínas. La contaminación por bacterias y otros gérmenes puede ocurrir de dos maneras, ya sea directamente durante la formación del huevo dentro de la gallina o indirectamente, cuando los gérmenes contaminan el exterior del huevo y penetran a través del cascarón y la membrana interna. La indirecta puede ocurrir durante los procesos de manipulación o preparación de los alimentos. En este sentido, se recomienda no comer los huevos crudos, conservarlos en el refrigerador y desechar los que están rotos. Para saber si un huevo está fresco, se debe sumergir en un recipiente con agua y debe permanecer en el fondo. Si flota, hay que desecharlo. Y ahora una pregunta vital: ¿qué cantidad de huevos se puede comer? La Asociación Americana del Corazón, o AHA, consideran razonable el consumo de un huevo por día en el marco de una dieta saludable para el corazón en personas sanas. También se estima que el consumo de un huevo por día podría reducir en 12% el riesgo de accidentes cerebrovasculares. En otros estudios se ha encontrado que la ingesta de al menos un huevo diario reduce el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Y ahora una pregunta que se hacen muchas madres: ¿a qué edad se le puede empezar a dar huevo a un bebé? Hace pocos años se recomendaba esperar hasta los 8 o 9 meses o incluso más para evitar alergias por consumo de huevo. Ahora se sabe que la edad tiene poco que ver con la posibilidad de desencadenar alergia y se acepta que con 6 meses, si no existen antecedentes de alergia en la familia, puede introducirse el huevo en su comida habitual. De todas formas, se recomienda iniciarlo con cierta precaución, poco a poco y observando las reacciones, como se hace cada vez que se agrega un alimento nuevo a la dieta del bebé. Además, se puede tomar una medida adicional, que es introducir primero la yema cocida y 3 o 4 días después la clara. La finalidad de esto es poder detectar posibles alergias de forma temprana, ya que en la clara se concentra la mayor parte de las proteínas que tienen la potencialidad de desencadenar reacciones alérgicas. En cuanto a la preparación del huevo para comerlo, hay tantas modalidades como países existen en el mundo, así que cada quien podrá elegir la de su preferencia siempre y cuando esté cocido, desde luego.